Del lugar del que soy originaria ya solo queda el nombre, del cual no quiero ni mencionarlo. Quedó convertido en un pueblo olvidado o fantasma, ya que ahí pasaron cosas horribles y espeluznantes. El poblado no era muy grande, éramos alrededor de 5,000 habitantes, las cosechas eran prósperas y el río siempre tenía buenos pescados para comer. Se podría decir que vivíamos muy bien. Todo comenzó cuando llegó al pueblo una mujer de nombre María. Ella llegó con su hijo adolescente. Rentaron la vivienda de doña Lupita y poco a poco se fueron ganando la simpatía de los pobladores. El hijo de María se llamaba Rodolfo. Él tenía 2 años más que yo, así que mientras yo cursaba tercero de secundaria, él estaba en la preparatoria. En el pueblo no había prepa, era necesario ir a la cabecera municipal para poder estudiar, así que lo veía muy poco. El muchacho era un poco extraño, se vestía siempre de color negro y traía el cabello largo. Se lo recogía en una coleta y dejaba un mechón suelto que le cubría un poco su rostro. Siempre miraba con la cabeza agachada y levantaba la vista para mirar fijamente. A mí me causaba un poco de curiosidad saber de dónde provenían, ya que María, la madre de Rodolfo, era curandera. En el pueblo decían que era de las buenas, ya que era capaz de curar todas las enfermedades, cualquiera que fuese. Ella podía sacar de la tumba a cualquier enfermo. Al menos ese fue el rumor que se corrió en el pueblo, sobre todo cuando llevaron a Benjamin, el padre de una de mis amigas. Los médicos ya lo habían desahuciado por cáncer de colon, y María hizo varios rituales. Le preparó varios brebajes que le regresaron la salud y la lozanía a Benjamin. A partir de esa ocasión, María se ganó la confianza de las personas y empezó a tener muchos clientes, tantos que venían de otros pueblos a hacer largas filas para que ella las sanara, y hasta lo que supe, María fue capaz de aliviar a todas o casi todas las personas que iban a consulta con ella. ¿Qué rituales hacía María o qué brebajes preparaba? Era algo que ella guardaba muy en secreto, porque a nadie le decía cómo conseguía tanto poder, hasta que con el paso del tiempo salieron a la luz varios secretos oscuros y perturbadores que ella conservó celosamente. Rodolfo, aunque era un muchacho extraño, tenía algo de encanto. Lo vi una noche en el kiosco durante las fiestas patronales. Él se acercó y comenzó a platicar conmigo de cosas que ya no recuerdo. Me invitó a bailar y en pleno baile me preguntó si quería ser su novia. Me sorprendió tanto su propuesta que me puse toda roja. Apenas tenía 15 años y nunca había tenido un novio. Tartamudeé para decirle que no lo sabía. Él sonriendo me dijo que me daba 3 días para responderle. Nos veríamos de nuevo el próximo domingo y ya le podía dar mi respuesta. Nunca antes nadie me había hecho una propuesta de ese tipo, así que, sin reflexionar mucho, el domingo que nos vimos le dije que sí. Creí que a Rodolfo le iba a dar mucho gusto, pero parecía que él ya sabía lo que iba a responder. Seguimos bailando como si nada, y cuando terminó la canción me invitó a ir a caminar por el pueblo. Él quiso ir a la parte del río, pero yo le dije que era muy tarde, y mis padres me pedían que no fuera de noche, porque en el bosque era la hora de los espíritus, de los buenos y de los malos, así que lo mejor era no tentarlos y no ponernos en riesgo. Cuando le dije eso a Rodolfo, soltó la carcajada, diciéndome que solo eran creencias de gente ignorante, que eso no era verdad. Si de veras quería probar lo que había en la noche, él me podía mostrar a un gran señor que cumplía todo lo que le pedíamos. Además, era nuestro protector y guardián. Si estábamos de su lado, no teníamos nada por qué preocuparnos, aunque después de conocerlo, nunca podíamos alejarnos de su lado, porque el precio que cobraba era muy alto. De pronto, Rodolfo se puso a reír a carcajadas, por lo que creí que solo estaba jugando con las palabras, así que no le puse el interés suficiente, creyendo que era una de sus bromas. Mi noviazgo con Rodolfo lo mantuve en secreto. Sabía que a mis padres no les iba a gustar, así que no dije nada. Yo solo quería pasar unos días platicando de cosas personales con Rodolfo, y luego le diría que ya no quería ser su novia. Jamás pensé en tener una relación formal con él, ya que apenas tenía 15 años.
y no me interesaba mucho el asunto del amor, aunque creo que Rodolfo no pensaba de la misma manera, porque conforme pasaron los días, él empezó a tomarse atribuciones que no le correspondían. Intentaba tocarme en todo momento. Yo me asusté tanto que le dije que ya no quería ser su novia y que lo mejor era regresarnos al pueblo, ya que nos encontrábamos en la orilla del río, y para llegar al pueblo era necesario caminar 2 kilómetros. Rodolfo no hizo caso alguno, siguió tocándome y yo cedí a sus intenciones. Después que pasó todo y me estaba vistiendo, me sentía avergonzada. Le pregunté si se iba a casar conmigo. Él se rió de una forma tan grotesca que me dio mucho coraje. Me regresé a toda prisa al pueblo, mientras que él se quedó sentado a la orilla del río. Mientras caminaba entre la espesura del bosque, oí un murmullo. En ese momento me acordé de lo que mis padres me dijeron sobre los espíritus del bosque. Creí que eran las hadas del bosque las que hicieron ese ruido extraño, pero empecé a dudar de lo que había entre la espesura de la vegetación, porque escuché una voz ronca que me llamaba. No sé realmente lo que dijo, porque fue tanto mi miedo que me fui corriendo de ahí, y en pocos minutos ya me encontraba en la entrada del pueblo. Miré hacia atrás para ver si notaba algo extraño, y con dificultad pude ver una sombra de una persona alta que se erguía entre la penumbra. Creí que podía ser Rodolfo y me fui de inmediato de ahí. Cuando llegué a mi casa, mis padres estaban preocupados por mí. Les dije que estaba en casa de otra de mis amigas, pero ellos me miraron desconfiados. Para no dar más explicaciones, me fui corriendo a mi habitación y ya no salí. Cuando estuve a solas en el cuarto, reflexioné sobre lo que sucedió con Rodolfo y la voz extraña que escuché. Tuve miedo de lo que había en el bosque, así que preferí ya no pensar en aquello que había. Durante varios días dejé de ver a Rodolfo. No estaba en la plaza ni en el parque. Creí que iba a ser más sencillo deshacerme de él. En una ocasión fui a su casa. Me escondí detrás de un árbol, aunque me di cuenta que no era necesario. Había tantas personas esperando ser atendidas por María, que fácilmente pasaba desapercibida. Estuve ahí por un par de horas, pero a Rodolfo no lo vi por ninguna parte. Ya estaba a punto de oscurecer. Ya no me quise quedar porque me daba miedo encontrarme de nuevo con aquel ser que estaba en el bosque. Iba de regreso a mi casa cuando me encontré con Rodolfo. Ya había avanzado varias calles, así que no pudo darse cuenta que venía de su casa. Me hice la sorprendida, aunque, la verdad, mi corazón se aceleró cuando lo vi. Tenía tantas ganas de abrazarlo y decirle que lo extrañé mucho. Sin embargo, apenas dije unas palabras y me despedí de él, pero Rodolfo me alcanzó y me abrazó. Los dos nos quedamos fundidos en un abrazo, y ese fue el peor error que cometí en mi vida, porque a partir de ese día seguí viéndolo a escondidas, y sin darme cuenta, mi vida fue cambiando radicalmente. La relación continuó, aunque no pasó mucho tiempo para que todo el pueblo se diera cuenta que Rodolfo era mi novio. Mis padres y mis amigas me decían que él no me convenía. Era un muchacho muy raro, y al ser hijo de María, quién sabe qué costumbres tendría. Aunque yo no hice caso de las palabras de la gente que me apreciaba, hasta que pasó lo inevitable. Después de varios meses, mi periodo se ausentó. La verdad, nunca tuve los cuidados para no quedar embarazada. El primer mes esperaba que en cualquier momento llegara mi periodo. No dije nada porque quería que sucediera un milagro, pero al tercer mes le comenté a Rodolfo. Creí que se iba a enojar y me iba a abandonar, pero al contrario, se puso eufórico, muy feliz de que yo estuviera embarazada. Eso me dio un poco de confianza. Y seguí ocultando mi embarazo, aunque seguramente mi mamá ya se imaginaba algo, porque me veía raro. Esa noche me pasó algo muy extraño, yo diría que inusual y poco creíble, pero en ese tiempo no lo supe. Mi vientre aún no se abultaba mucho, era casi imperceptible mi embarazo. Aún así sentí cuando algo se movió en mi vientre. Me levanté la pijama y vi un bulto o una bolita muy pequeña que se movía por todas partes. Me asusté mucho, pero después creí que era de lo más normal. A partir de esa noche, mi pequeño bebé se movía mucho.
Cuando vi a Rodolfo, se lo dije y él sonrió muy feliz. Me dijo que iba a ser un niño muy fuerte. En el pueblo se empezó a correr el rumor de que yo estaba embarazada, ya que las señoras, tan solo con verme a los ojos, me dijeron que ya estaba preñada. Cuando mis padres se enteraron, me dijeron cosas horribles, me gritaron y me hicieron sentir muy mal, y mi padre, muy enojado, me corrió de la casa. Eran otros tiempos en los que las mujeres tenían que casarse y salir de la casa paterna vestidas de blanco. Así que yo fui la oveja negra de mi casa. Cuando mi papá me corrió, volteé desesperada a ver a mi mamá, pero ella solo agachó la mirada. Me tuve que ir de mi casa, dejando todas mis pertenencias. Al único lugar al que podía ir era con Rodolfo, y así lo hice. Llegué a su casa ya muy entrada la noche. Iba caminando con mis pasos arrastrados, sufriendo por cómo se dieron las cosas en mi casa. Toqué a la puerta, pero nadie me abrió. Las casas en el pueblo no eran como en la ciudad. Una está separada de otra, así que la rodeé y fui a la parte trasera, en la que había una barda de piedra que servía para limitar el patio de cada una de ellas. Noté que, al fondo, en lo más oscuro, había movimiento, y apenas alcanzaba a escuchar un ligero murmullo, tratando de hacer el menor ruido posible para no molestar a María y a su hijo. Fui caminando entre la tierra y las hojas secas. Al llegar donde ellos se encontraban, me asusté al ver a un ser completamente negro. Era muy alto y fuerte. Mientras que Rodolfo y María estaban hincados rindiéndole honores, ellos le agradecían por todos los favores recibidos. Yo no sabía si salir corriendo del lugar y ya no regresar nunca, o quedarme y esperarlos afuera de la casa, y hacer como que no sucedió nada. Así que opté por lo segundo. Me quedé afuera de la casa, esperando a que me recibieran. Después de más de una hora o un poco más, vi que encendieron la luz de la sala y toqué. María fue la que me abrió la puerta, y como si ya supiera lo que sucedió, me abrazó y me dijo que en su casa era bienvenida. Ahí no me faltaría nada. Me iban a dar todo lo que mi bebé y yo necesitara, y que me podía quedar todo el tiempo que quisiera, puesto que ahora éramos familia. Me sorprendió ver que Rodolfo le tuviera tanta confianza a su madre, y que le hubiera confiado tantas cosas que consideraba eran muy personales, no solo mías, sino también de él, pero creí que era parte del buen trato que había entre los dos. Aunque noté algo raro a Rodolfo, sus ojos estaban extraños. En aquel tiempo no era muy común que existieran adicciones. Si no hubiese pensado que se encontraba drogado, porque sonreía todo el tiempo, y sus ojos, la pupila de sus ojos estaba dilatada y completamente negra. Lo miré fijamente tratando de entender lo que le pasaba, pero él ni siquiera se inmutó. Siguió mirándome de esa manera extraña. En ese instante me di cuenta que sabía muy poco de él y su madre, y que quizás fue muy aventurado de mi parte irme a vivir con ellos. Quizás debí haberme ido con alguna de las hermanas de mi papá o de mi madre, pero de ese error que cometí solo me di cuenta cuando mi embarazo ya estaba muy avanzado. Como dije, no es una justificación, pero no tenía la edad suficiente para hacer lo que era correcto. Los siguientes días que estuve en esa casa, María era muy amable conmigo. Ella procuraba que me sintiera en confianza y me daba todo lo que necesitaba. Pero Rodolfo era distante, lo veía muy poco en la casa, y por las noches se salía durante varias horas, sin saber a dónde iba. Lo hacían juntos María y él. Una noche en la que no podía dormir porque el bebé se movía de una forma grotesca. Con el tiempo supe que eso nunca fue de lo más normal. A los 3 meses no se mueve de esa manera un bebé. Quizás fue cuando entendí que ni Rodolfo ni María eran las personas más confiables. Esa noche que los seguí, ellos se fueron de nuevo hasta el fondo del corral. Ahí, frente a un árbol frondoso, tenían una especie de altar, del que nunca me había dado cuenta. Al parecer, lo ocultaban muy bien. Ellos encendieron varias veladoras, hicieron unas oraciones, y ahora sí lo vi muy de cerca. Era un ser oscuro y siniestro, cuyos ojos brillaban mucho. Su cuerpo era humano, pero su cabeza era como la de un becerro. Me dio tanto miedo que no pude evitar gritar. María y Rodolfo, en cuanto me vieron, me tomaron de los brazos.
Me dijeron que no tuviera miedo. Ahora que ya era parte de la familia, debía conocer a su deidad. Él era Moloch, y era el dios que les ayudaba a resolver todos sus problemas. Podía pedirle cualquier cosa. Los dos hicieron hincapié en que todo era posible a su lado. Miré a su deidad. Él agachó su cabeza de animal y levantó los ojos. Me miró exactamente igual como lo hacía Rodolfo. En ese instante entendí que el padre de mi hijo también era un brujo, al igual que su madre. Moloch se me quedó viendo fijamente. No pronunció ninguna palabra, pero una voz cavernosa, como la que escuché en el bosque, diciéndome que ahora mi bebé y yo éramos parte de él. Me asusté tanto que me solté de los brazos de Rodolfo y de María. Salí corriendo de la casa entre las calles que estaban solas y oscuras, pero en el pueblo no había inseguridad, así que me fui rumbo a la casa de mis padres. Apenas había avanzado 3 cuadras cuando un dolor muy fuerte me detuvo. Ya no pude caminar. Me quedé paralizada por el dolor y vi a lo lejos que venían Rodolfo y su madre. Ellos me tomaron de los brazos y me llevaron con dificultad de regreso a su casa. Sin decir palabra alguna, me acostaron en la cama. Me dijeron que debía de tener mucho reposo porque podía perder el bebé. No me da vergüenza decir que para ese momento ya no quería tener un hijo de Rodolfo. Y como si mi bebé se diera cuenta de lo que decía, se me levantó un abultamiento muy prominente en mi vientre. Me dio miedo de que la piel se me fuera a romper. Fue doloroso y traumático. A partir de esa noche, algo me daba María porque la mayor parte del tiempo estaba dormida. No podía salir de un sueño profundo. Así estuve durante varios meses. Solo me despertaban para alimentarme y bañarme. No me trataban mal, pero tampoco tuve libertad ni fuerzas para irme de ese lugar. Tengo vagos recuerdos de lo que sucedió en el momento de mi parto, el brebaje que me daba a tomar María. Además de sueño, me hacía la vista borrosa y no tenía la conciencia para pensar y poder irme. De lo que sí estoy segura fue que vi al que le decían Moloch. Todo el tiempo estuvo presente, y cuando escuché llorar a mi pequeño, porque fue un niño lo que tuve, fue horrible lo que sucedió. Le entregaron a él a mi bebé, y él se lo comió. La sensación que tuve fue horrible. En ese momento, con mucha dificultad, me incorporé para vomitar y luego perdí el sentido. Creo que fue lo mejor que me pudo pasar, porque dejé de sentir y de pensar. Caí en una absoluta oscuridad. Al despertar, todo estaba en orden. Ya no había sangre en el piso, ni sábanas manchadas, pero el recuerdo de lo vivido no se fue. Les grité, los insulté. Me fui a darle de golpes a Rodolfo, el cual me miraba igual que Moloch, sonriendo de una forma siniestra. Entendí que los dos estaban como poseídos, porque María también sonreía de una manera perturbadora. Rodolfo me dijo que si no quería quedarme en su casa me podía marchar, ya no me necesitaba más, así que las puertas estaban abiertas, y me fui de ese lugar tan terrible. Ni siquiera me di cuenta que era en la madrugada. Me sentía tan confundida y perdida que caminé entre la oscuridad sin rumbo. Ni siquiera tenía conciencia de lo que hacía. Iba descalza y no lograba encontrar mi casa. Un vecino de mis padres, que se iba muy temprano a sembrar en su tierra, al verme me agarró de mi brazo y me llevó a la casa de mis papás. Al llegar, ni siquiera dije nada. Solo me fui a mi cuarto y me quedé profundamente dormida. Mi madre me dijo que dormí más de 3 días y que por más que me quisieron despertar no lo conseguían. Llamaron al médico para que me viera porque no comía ni bebía agua. Cuando el doctor me revisó, mis padres se dieron cuenta que mi bebé ya había nacido y que yo había perdido mucha sangre. Fue necesario que me hicieran una transfusión sanguínea y me pusieron un suero para alimentarme a través de él. Por más que me atendió un doctor, no podía salir del estado catatónico en el que me encontraba. Fue necesario que llevaran a la curandera del pueblo. La señora dijo que estaba bajo los efectos de un embrujo y que era necesario quitar primero el trabajo que me hicieron. Entre sueños vi a doña Serafina con hierbas frescas y olorosas y más cosas que me hizo, pero que ya no pude recordar. Lo que nunca olvidé fue la mirada de Moloch,
porque todo el tiempo lo veía en sueños, y al mismo tiempo escuchaba el llanto de un bebé. Seguramente era el de mi pequeño recién nacido. Cuando salí de ese estado catatónico en el que llegué, para ese tiempo mis padres ya me habían perdonado y me trataban muy bien, pero yo ya no me sentía la misma. Algo dentro de mí se había quebrado y roto para siempre. Algo me hizo María porque pudo borrar muchos recuerdos. Trataba de recordar todo sin conseguirlo. Mi mamá me preguntaba muchas cosas que no pude responder. Rodolfo jamás se volvió a acercar a mí. Es más, después de lo ocurrido ya no lo volví a ver. Creí que se había ido del pueblo, pero mis amigas me decían que ellas sí se lo encontraban y que seguía yendo a la preparatoria. Parecía como si alguien me pusiera una venda en mis ojos, porque en una ocasión que mis amigas me invitaron a ir a la feria, ellas me decían que Rodolfo estaba ahí, pero yo no lo podía ver. Les decía que ahí no estaba, y ellas insistían en que sí. En el pueblo empezaron a suceder acontecimientos extraños. Después que yo perdí a mi bebé, pasó alrededor de un mes, y el bebé de una hermana de mis amigas desapareció. Ella dijo que por la noche lo acostó en su cuna, y que le sorprendió que esa noche no despertara en la madrugada a pedir de comer. Así que se durmió profundamente, y al despertar su bebé de apenas 2 meses había desaparecido. En el pueblo la gente se organizó para encontrarlo, pero nunca lo pudieron hallar. Todos decían que alguna bruja fue por él y que a esas horas ya debía de estar muy lejos. Algo en mi interior me decía que la respuesta estaba con María y Rodolfo, pero como dije, no podía recordar casi nada. Mi intuición me lo decía, pero mi mente no, así que no dije nada. Un mes después volvió a suceder lo mismo, pero ahora fue con un niño nonato. Amelia, la hija de la vecina, estaba embarazada. Ya casi se encontraba a término del embarazo cuando ella empezó a sentir las contracciones. Dijo que le dio un dolor tan fuerte que perdió el sentido, pero antes de hacerlo alcanzó a ver unas sombras, la figura de una mujer y un ser oscuro y alto. Luego, al despertar, ella ya había dado a luz, pero su bebé no lo pudieron encontrar. Amelia se puso muy mal y mandaron llamar a la curandera del pueblo. Ella se quedó pensativa, para luego decir que en el pueblo había una entidad malvada. No podía decir con certeza de qué se trataba, pero lo podía sentir, y que ella dudaba mucho de María. A ella nunca le tuvo confianza, pero no pudo encontrarle nada extraño. Para ese entonces yo todavía no podía recordar nada. Fui a la casa de María ese mismo día por la noche, y ahí sí pude ver a Rodolfo y a María rindiendo culto a Moloch. Todos los recuerdos llegaron a mi mente, que me fui corriendo de ahí. Iba llorando sin poder dar crédito a lo que vi. Ahí estaban los dos ofreciendo al demonio a un pobre bebé. Llegué corriendo a la casa y le conté todo a mis padres. Hasta ese momento recordé lo que sucedió con mi bebé. Mi madre decía que no era verdad. Eso no podía estar sucediendo en el pueblo. Además, no era posible que un evento de esa magnitud lo hubiese podido olvidar, que todo era invento mío. Por más que lo juré, mis padres dudaron de mis palabras, lo que dio lugar a que pasara más tiempo y más bebés fueron desapareciendo. Fue cuando ya me creyeron, así que una noche toda la gente del pueblo se organizó para quemar a esos seres malignos, pero al llegar a su casa la encontraron vacía. Ellos ya habían desaparecido. A partir de ese momento, una tormenta muy fuerte empezó a caer. Fue tan prolongada y tan severa que el río se salió de su cauce, inundó las parcelas y se perdieron las cosechas. Muchos animales de corral se ahogaron. Después que pasó la tormenta, que fue la peor tormenta del siglo, el pueblo quedó devastado. Pero eso no fue todo. Una serie de acontecimientos fatales siguieron sucediendo, a tal grado que muchos pobladores empezaron a partir, a buscar suerte a otros lugares, porque en el poblado ya la esperanza de salir adelante se había perdido. Todo sucedió en escasos 3 meses. También nosotros nos fuimos del lugar. Unas cuantas personas, entre ellas la curandera, se quedaron. Dicen las malas lenguas que ella murió de una manera muy horrible. Nunca dieron detalles.
Los que la vieron dijeron que la encontraron muerta con una mueca tenebrosa en su rostro y que en muchas partes de su cuerpo sin piel se le alcanzaban a ver los huesos. Realmente no sé si eso último fue verdad, porque a mi madre se lo contaron unas personas. Lo que sí me consta fue lo que me sucedió a mí y otras mujeres embarazadas y a sus bebés. Por eso todos decidimos irnos del lugar maldito, el pueblo al que María hizo mucho daño, para después desaparecer e ir a otros lugares a ofrendar más almas inocentes al demonio Moloch. Los rumores que se cuentan de él son que es un demonio que ama a los niños y a los bebés, y que si le ofreces esas almas inocentes, él va a darte todo lo que le pidas. Ahora el pueblo se convirtió en un pueblo fantasma porque sus tierras quedaron malditas. Hay quienes dicen que Moloch se apropió del lugar y que todavía se le puede ver en las noches caminando entre las parcelas, pero yo nunca he regresado al pueblo para constatar eso. Mi vida quedó marcada por ese demonio, y el pueblo también porque ahora es nombrado como el pueblo maldito. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.